siempre feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Hay un motivo que es grande gozo. Cristo Jesús ya mora en mi ser. Y es por eso que yo le adoro. Siempre feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me dan. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Jamás habrá otro nombre igual en esta vida y en el más allá. Sublime y santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Sublime y santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Jesús, 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 sublime y santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, le damos al Señor. El himno 94, el coro 94. Gloria a Dios. Gracias, al Señor. Jesús. Vive tú, Señor. Aleluya. Alabado sea su Gloria a Dios. nombre. Gracias, mi Jesús. Te adoramos, mi Rey. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta Coro mañana, 94. Jesús. Gloria a Dios. Mira lo que hizo mi Jesús. Mira lo que hizo mi Jesús. Me libertó y me levantó. Mira lo que hizo mi Jesús. Me libertó y me levantó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De pruebas en pruebas, victorias en victoria. Caminando por la senda voy. De pruebas en pruebas, victorias en victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, damos al Señor por la alabanza, hermano. Gracias porque el Señor siempre está con nosotros. Gloria a Dios. Yo te invito a ponerse de pie, vamos a orar por las peticiones. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas siempre. Amén, Señor. Tu oído, Señor, dice tu palabra que está inclinado al clamor de tus hijos. Amén, Señor.
Y también dice tu palabra, Señor, que tú sabes, Señor, y tienes conocimiento de las necesidades que tu pueblo tiene, Señor. Así como también nosotros sabemos, Señor, la necesidad que tú tienes de establecer una iglesia local, de formar un cuerpo, Señor, para ti, Señor, como cabeza, del cual, Señor, tú vas a sacar la esposa, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que esta vida se pueda manifestar en nosotros, a fin de dar a conocer, Señor, tu gracia, Señor amado. Que esta gracia pueda salir de estas paredes, Señor, pueda salir, Señor, de nuestro ser, Señor, para que pueda ser conocida por todos los hombres, Señor. Que los hombres puedan venir al conocimiento de esta gracia y puedan ser salvos y puedan ser conformados a tu imagen. También te pedimos, Señor, por la vida material de los hermanos, que tú estés bendiciendo y proveyendo, Señor, trabajo a aquel que lo necesita, Señor. Y que también lo estés fortaleciendo, Señor, espiritualmente, por medio, Señor, de tu palabra en el hombre interior. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Hermano Juan tiene una palabra para compartir con la iglesia. Aleluya. Alabado eres, Señor Jesús. Gracias, hermano. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, mi Rey. Después el hermano Mario tiene un agradecimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Saludos con la gracia y la paz del Señor Jesucristo, amados hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por esta mañana, ¿no? Amén. Estamos aquí reunidos. Gloria a Dios. Primer día de la semana, dice la palabra del Señor, ¿no? Así que, bueno, agradecido al Señor por esta oportunidad que me da de poder estar en este lugar Gloria a Dios. con ustedes, hermanos, y bueno, Gloria a Dios. quiero más agradecerle al Señor, ¿no? Por el día de vida que Él nos da a nosotros, ¿no? A cada uno, para que nosotros verdaderamente podamos Bendito entender, sea el comprender el amor de Dios, ¿no? Gloria a Con Dios. sus hijos, ¿no? Entonces, para que nosotros vayamos purificándonos por medio de su palabra, ¿no? Así que doy gracias al Señor por eso, hermano. Yo quería compartirle ahí en 2 Corintios, Gloria a Dios. que Gloria a estuve Dios. leyendo en estos días, ¿no? Y dice en 1 Corintios capítulo 3, Bendito el Señor. desde el 3 vamos a leer, hermano. Amén. Dice así, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, dice, Amén. no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Alabado eres, Y Señor. tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, Sí, Señor. no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Aleluya. el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, Gloria a porque Dios. la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, Aleluya. la cual había de perecer. Dice. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Sí, Señor. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, comparación con la gloria más eminente, dice. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Gloria a Dios. Así que teniendo tal promesa, usamos las muchas franquezas, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, dice. Hasta ahí lo voy a dejar, después lo van a seguir leyendo, hermano. Amén. Y qué maravilloso es ver acá, ¿no, hermano? La confianza que nosotros ahora tenemos delante de Dios. Tanto de Dios como ahora Padre de nosotros, ¿no, amados hermanos? Porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. En el antiguo pacto, si nosotros vemos, ellos no podían entrar a la presencia del Señor. No podían ver la gloria de Dios. ¿Vio? Porque aún así que la gloria que manifestaba Moisés, que él traía, ellos no pudieron ver. Tuvo que cubrirse Moisés.
con un velo, ¿vio? Entonces, amados hermanos, acá vemos que nosotros, el Señor ha hecho ministro de un nuevo pacto, ¿vio? Ya no de la letra, ya no de los mandamientos o de la ley, ¿vio? Sino del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos, digamos, en conocimiento por la palabra del Señor. Ahora ya nosotros no dependemos de nosotros mismos. No es lo que nosotros hablamos, no depende de nosotros, sino del que mora en nosotros. ¿Vio? De Él, esa es la confianza que nosotros tenemos, que confiamos en Él, y entonces nosotros, como decimos ahí en el 4.7, dice que somos un vaso de barro. ¿Vio? Un vaso de barro, entonces nosotros solamente somos vamos a poner, somos el templo del Espíritu Santo, ¿vio? Entonces contenemos un tesoro escrito en nosotros, amados hermanos. Entonces vemos nosotros acá lo que decía en el 7, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista, dice, en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, dice. ¿Cómo aún no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice, ¿no, hermanos? Entonces vemos nosotros, amados hermanos, si más antes el ministerio de condenación era con gloria también, ¿cuánto más el de ahora? ¿Vio? Que ese del Espíritu, que es el que Jesucristo hizo por medio de su muerte en la cruz del Calvario, amados, para darnos eso a nosotros, para que nosotros ahora podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, amados hermanos. La gloria sea para el Señor, que el Señor siga bendiciendo esta reunión, ¿no? Que en esta mañana el Señor nos ha dado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor bendiga la vida de nuestro hermano Mario. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Te adoramos, mi Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Los saludo a todos mis hermanos con la paz de Dios, que en esta mañana pueda Dios recompensarle en gran manera su buena predisposición de venir a buscar de Dios, a recibir fortaleza de Dios, a escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios que en esta mañana Dios nos va a decir, porque como decía mi hermano, hoy es el primer día de la semana, quizás para muchos es un domingo para descansar de todo el trajinar de la semana, como quizás muchos hermanos trabajan toda la semana y por ahí el domingo dice, bueno, me voy a tirar un poquito más porque realmente el sábado me tocó trabajar, pero realmente nosotros los hijos del Señor le damos gracias al Señor, como dice una alabanza que se canta, ¿no? Hace muchos años, demos gracias al Señor, demos gracias, ¿no? Esa hermosa alabanza que dice que las aves cantan las alabanzas a Dios su Creador. Amén. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas a Cristo tu Salvador? Amén, gloria sea al Señor. Fue nuestro Salvador que nos rescató de la garra del enemigo, porque éramos cautivos del enemigo y el enemigo hacía de nuestra vida lo que quería, lo que deseaba, y nosotros éramos esclavos del enemigo, ¿verdad? Porque realmente él dominaba nuestro ser y él quería destruirnos para que no conociésemos a ese Salvador, para que nos iba a rescatar de esa prisión de realmente espiritual y también carnal, ¿verdad? Por eso doy gracias al Señor, a pesar de lo que quizás por ahí hoy me toque vivir carne propia por lo que me toca, pero quiero agradecerle a Dios por la vida, hermano. Agradecerle a Dios por la vida que tengo y confiar en Dios y depender de Dios, como decía el pastor el otro día, de depender de Dios, de dejar que Dios obre lo que tiene que hacer y nosotros simplemente confiar en Él y decir, Señor, en tus manos está, haz lo que tú quieras hacer. Pero si, hermanos, si pienso en lo personal, me voy a decaer, voy a flaquear, voy a hacer una barbaridad y quizás también voy a renegar contra Dios. Como decía Job, Señor, no me des mucho, porque si me das mucho, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y si me das poco voy a renegar, ¿verdad? Es terrible eso, pero doy gracias a Dios, hermanos, por lo que Dios nos da. Amén. Démosle gracias a Dios. Yo a veces lo escucho a mi hermano que a veces se rompe la garganta diciendo, hermano, alaba a Dios, hermano, glorifica a Dios. Eso lo tienes que hacer por cuenta propia. Un ejemplo que les voy a dar en esta mañana. Quizás el hermano tiene una deuda muy grande y está preocupado y vos lo ves como tu hermano está preocupado, está pensando, no está concentrado en lo que le pasa.
y realmente vos vas y le decís, hermano, ¿qué es lo que te pasa? Siento que hay algo que te aflige, ¿verdad? Y el hermano dice, sabes, hermano, tengo un problema económico, necesito ese dinero para saldar porque si no me van a dejar en la calle. Y como hermano en el Señor, en el mismo amor de Dios, le dices, hermano, toma el dinero, págalo. No me debes nada, no tienes que pagármelo. Es un regalo que yo te doy. Es un regalo que yo te doy porque eres mi hermano. Hay un sentimiento que nos une, que es el amor de Cristo, ¿verdad? Y ese hermano, ¿sabe lo que va a decir? Te va a abrazar todos los días. Cada vez que va y te va a decir, gracias hermano, gracias por haberte conocido, hermano, la verdad me salvaste. Estaba en la ruina y me sacaste a la luz. Me estaba ahogando y me extendiste una mano y me sacaste adelante. Gloria a Dios. A veces, como decimos, quizás no en varios casos, a veces no valoramos, hermano, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por ti, por mí. Porque nosotros nos tocaba, hermano, estar en ese lugar. Gloria a Dios. Él nos rescató del infierno. Él nos rescató, hermano, aleluya, de esa vida vana que teníamos. A mí me rescató de la muerte, hermano. Me rescató de la muerte. Cuando ya los médicos dijeron, llévelo a morir a su casa. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque estés muerto, vivirás. Aleluya. Si Dios me rescató de la muerte, ¿cómo no voy a creer? Claro que mi carne no va a querer alabar al Señor. Mi carne va a querer estar calladito, descansar. Pero hermano, glorifica a Dios. Aleluya, glorifica al Señor, exalta el nombre del Señor. Aleluya, por todo lo que te da, por ver a tus hijos con vida, por tener el alimento todos los días, el trabajo todos los días. Glorifica al Señor, exalta al Señor, dile gracias Señor. Gracias Señor por lo que me das. Gracias Señor por lo poco y lo mucho, pero Señor te doy gracias. Porque hoy ¿qué sería de mi vida si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mi vida si no te hubieras cruzado en mi camino? Estaría bajo tierra o estaría lamentando la muerte de muchos de mis seres queridos. ¿Sabes? Pablo decía una palabra muy conocida que la otra vez lo compartí, la quiero compartir en esta mañana, en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, donde vamos, hermanos, a conocer esta palabra que tenemos que ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano. Tu carne, como decía, no va a querer exaltar a Dios. Va a querer quizás volcarte a otra cosa, que piense qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer al mediodía para comer, qué es lo que tengo que hacer hoy, tengo que hacer aquello. Pero hermano, debes exaltar el nombre del Señor. Decía, da gracias en todo. Aleluya, en lo bueno, en lo malo. Aleluya, que es bueno. A veces cuando no va todo bien, dale gracias a Dios. No, porque decimos, bueno, es una bendición. Qué lindo, porque Dios me bendice. Pero cuando nos toca el día malo, cuando nos toca el momento difícil, ¿qué hacemos? ¿Le damos gracias a Dios? No. Nos humillamos delante y le pedimos, Señor, ayúdame, Señor. Sácame, Señor, de ahí. Pero Él dice, da gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Aleluya. Dale gracias en todo, hermano. Te fijas en mí, si yo hoy, viendo a mi padre ahí entubado, hermano, puedo decir carnalmente quizás a punto de fallecer, pero sé que muchos de ustedes y muchos hermanos que me conocen y conocen a mi papá están clamando, están gimiendo, están diciendo, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si lo tienes que levantar, levántalo para tu gloria. Aleluya. Porque Dios, como decíamos el día de ayer, es un Dios de milagros, de maravillas. Amén, que para Él no hay nada imposible. ¿Por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. El otro día alguien compartía, que no me acuerdo, que Cristo llevó todas nuestras dolencias, llevó todas nuestras enfermedades, y por sus llagas, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, aleluya, recibimos la bendición de Dios. Amén. Y dar gracias a Dios en todo es un acto de agradecimiento, como decía, de tener un acto de agradecerle a Dios por todo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por mi hijo. Gracias, Señor, por todo. La voluntad de Dios es el deseo de Dios hacia nosotros, sus hijos, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que decía el profeta Isaías. Amén. Ahí en el capítulo 30, versículo 18. Aleluya, una palabra muy linda. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurado todos los que en Él confían. Amén. Aleluya, mi confianza está en el Señor. Amén. Los médicos harán lo que esté a su alcance, pero Dios hará cosas tremendas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es importante, hermano. Y Pablo también lo decía, para finalizar y no ser muy largo, allí en 2 de Corintios. Aleluya, en el capítulo 2, versículo 14. Yo lo voy a leer mientras usted lo busca. Capítulo 2, versículo 14. Dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, en todo momento, hermano, en triunfo, en Cristo, en Él, no en nuestra fuerza, en lo que nosotros querramos hacer, sino en Él, porque Él venció en la cruz del Calvario, como decíamos recién. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo, aleluya, el olor fragante de su conocimiento. Aleluya, que el Señor en esta mañana, hermano, pueda estar fortaleciendo a todos mis hermanos en confiar de Dios, en depender de Dios, no en lo que pueda ocurrir, sino en Él. Dale gracias al Señor. Aleluya. Como decíamos, muchas veces tenemos el anhelo de cantar y el profesor te dice: bueno, ¿quieres cantar? Sí, pero tenés que ejercitar. Tenés que practicar, como decía el hermano. Amén. De salir, quizás al principio te va a costar. A mí cuando me decían para practicar, decir, voy a ver cómo hago. Gloria a Dios. Aleluya. Y empecé, hermano. ¿Sabe que había una fuerza interior dentro del espíritu que me decía, y empezaba, hermano, a glorificar a Dios, a exaltar a Dios? ¿Sabes que había una alegría, un gozo que nacía dentro de mí? Aleluya. Que de repente Dios, aleluya, empezaba a glorificarse, porque la tristeza se me iba, la amargura se me iba, el cansancio se me iba, los malos pensamientos se me iban, porque el Espíritu del Señor se renovaba dentro de mí. Así que, hermano, glorifica al Señor sin que te lo digan. Amén. Y dale gracias al Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Señor bendiga a nuestro hermano Mario. La hermana Ramona tiene un agradecimiento para que Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén, amados hermanos. Te bendigamos, Jesús. Gracias le damos al Señor. Aleluya. Estamos contentos de estar en su Gloria a presencia. Dios. Amén. Gloria a Dios. Con cuerpo, amén. Aleluya. Qué maravilloso es cuando la Gloria palabra a de Dios Dios. penetra en el corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que hace. Gloria a Dios. Entonces, como Gracias, decía el Señor. hermano, cuando la palabra de Dios penetra, Gracias, no hay Señor. que decirle a nadie que la ve. Bendito sea tu nombre. Hay que Jesús. decirle, cállense un poco. Aleluya. Pero Bendito bueno, sea mi Padre. gracias le damos al Señor, hermano. Gloria La a verdad Dios. que estoy muy contenta con esta palabra que Gracias, estamos viendo. Señor. Anoche, mientras mi esposo predicaba, se me venían cientos de Bendito, versículos, le bendito. quería dar, pero no quería interrumpir la Santo eres, predicación. mi Señor. Porque dice ahí, ¿no?, en el libro de Gálatas, donde estamos compartiendo, qué Gloria a maravilloso, ¿no?, lo que compartía el hermano Juan, porque Gloria a Dios. dice que la gloria que tenía, dice, el viejo pacto era terrible, Santo ¿no? tu nombre, Señor. Porque aún Moisés, dice, fíjese, Moisés estuvo en la presencia de Dios, y él bajó y el pueblo no lo podía ver, ¿vio? No podía entrar el pueblo a la presencia de Dios, no lo podía hacer. Pero hoy, hermanos, ese camino fue abierto. Aleluya, gloria a Dios. Antes, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y le tenían que atar una cuerda en los pies, porque si había llegado a pensar algo mal, caía muerto. Y lo sacaban, y el pueblo temblaba y tenía miedo, ¿vio? Y se quedaban sin sumo sacerdote hasta que Dios levantaba otro. Pero hoy el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, y Él abrió el camino, hermano.
Hoy podemos entrar Gloria a Dios. confiadamente al trono de la gracia, Aleluya. a la presencia misma del Señor. Fíjese, Gloria a Dios. y aquella gloria, dice que aquel pacto tenía gloria, pero este Te pacto, bendecimos, Señor. imagínense la gloria que Exaltamos, tiene, mi que Rey. hoy podemos entrar a la presencia del Gloria a Señor. Qué Dios. maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Que fue abierto el camino. Gloria Hoy a no Dios, hay un velo aleluya. que ponerse en la cara. Amén. Fue abierto ese velo, fue partido. Ahora entramos a la presencia del Señor. Y eso es lo maravilloso de este nuevo pacto. Que la sangre de Jesucristo fue eficaz para abrir el camino a la presencia del Padre. Qué maravilloso, amén. Y qué hermoso también lo que compartía el hermano, ¿no? Fíjese, yo pensaba mientras el hermano hablaba, digo, el hermano tiene la ocasión para estar triste, angustiado y desesperado. Pero él se ve que fue a la palabra, porque fue tan coordinado lo que él compartió. Gloria a Dios. Pero eso no nació del pensamiento humano de él, sino que nació seguramente de lo que él fue a la palabra y meditó. ¿Vio? Y ahí fue alimentado por el Señor y ahora tiene alimento para compartir. ¿Vio? Y en lugar de estar angustiado, está gozoso en la presencia del Señor, esperando la voluntad del Señor. Y así, la gracia se hace una realidad en nosotros así, hermano. Cuando, como decía el hermano bien, ¿no? Escuchamos la palabra, pero viene la situación. ¿Para qué viene la situación? Para que nosotros podamos comprobar que esa palabra se hizo una realidad acá. Porque allá en la cruz fue consumado. Cuando Él dijo consumado es y entregó su espíritu, fue todo hecho una realidad. ¿Vio? Todo hecho, ya no queda más nada por hacer. Por eso, como Pablo bien enseña, no hay sacrificio ahora por el pecado para hacer, porque ya Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Pero ahora viene la situación a nuestra vida. ¿Vio? Escuchamos la palabra y viene la situación. Pero no es para que nosotros digamos, uy, lo que creí no era así. No, Señor, tu palabra dice así. Tu palabra dice que por tu llaga he sido sanado. Aunque mi cintura me duela y no me pueda agachar, porque declaré tu palabra, Señor, yo sé que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y que por tu llaga yo he sido sanado. Y que este vaso es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es un vaso de barro, contenedor de la vida de Dios que está en nosotros, hermanos. Ahora nosotros hemos sido hechos uno con el Señor y el Señor mora en nuestro espíritu. Y este cuerpo es un vaso de barro. Y en la medida en que nosotros creemos su palabra y la declaramos, Él la va a mantener sano para la gloria de su nombre. Y si Él permite una enfermedad, es para que su nombre sea glorificado. Y aunque este cuerpo muera en debilidad, aún así seguimos declarando la palabra del Señor, porque fue hecho una realidad en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor. Me fui totalmente de lo que quería compartir. Pero gracias le damos al Señor, porque me gozo ver a los hermanos gozosos en la presencia del Señor, hermano. Por eso hay creo que no sé dónde está el cuadro ese que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo siempre digo, eso está incompleto, ¿vio? Porque dice, estimulémonos unos a otros, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, ¿no? Y por eso venimos, no venimos porque no teníamos nada que hacer. Venimos porque sabemos que venimos a la presencia del Señor. Y lo que yo pueda compartir o lo que el hermano compartió, el hermano Juan, va a estimular a otro. ¿Vio? Tal vez no a alguien que esté acá porque todos están fortalecidos, pero a alguien que está mirando por el canal. ¿Vio? Y va a ser fortalecido por esta palabra. Entonces nos congregamos para estimularnos al amor. Escuchamos la palabra del Señor y eso nos estimula a nosotros y nosotros estimulamos a otro, hermano. Qué hermoso que es poder estar en la presencia del Señor. Gracias le damos al Señor. Y yo quería compartir un pedacito de lo que mi esposo compartía anoche, ¿no? Dice, esto solo quiero saber de vosotros, dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y yo... 3, versículo 2, hermano, de Gálatas. Y siempre, hace poco conversábamos con mi esposo y hablábamos sobre este tema, ¿no? Y decíamos que los hermanos legalistas, donde nosotros también estuvimos,
cuando nosotros recibimos al Señor, no se nos impuso ninguna ley, ni ninguna condición, nada. A mí, yo estaba sentada allá en el fondo y el predicador acá adelante decía, hoy es el día que Jesucristo te ofrece la salvación. Dice, si salís hoy de acá tal vez no tengas la oportunidad, pero hoy te ofrece Jesucristo gratuitamente la salvación. Así decía el predicador. Dice, si querés recibir a Jesucristo como tu Salvador, vas adelante, decía, y abrirle las puertas de tu corazón para que Él pueda darte la vida en este día. Y yo creí esa palabra y pasé adelante y recibí al Señor y se produjo una transformación en mi vida. Lo recibí por fe, no tuve que pagar ningún precio, no tuve que caminar ninguna cuadra, no tuve que hacer nada, solamente la palabra llegó a mi corazón, el Señor me dio fe para creer y se hizo una realidad en mi vida. Aleluya, y así Dios. cada uno de nosotros, hermanos. Gracias, Señor. Aún los hermanos más legalistas, ellos recibieron al Señor por la fe. ¿Vio? Y dice, tan necio soy, habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Si fue tan fácil haber recibido al Señor por la fe, y fue tan maravilloso, porque cuando lo recibimos, hermano, Él obró algo maravilloso en nosotros. Y no pudimos apartarnos nunca más de Él. Aunque lo intentamos, tuvimos que volver, porque no hallábamos otro lugar fuera de su presencia. Y así es, hermano amado, tenemos que usar la sabiduría que Dios nos da. Sabemos que si ponemos un mandamiento, aunque parezca bueno, de los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Hermano, cumpla este mandamiento. No ponemos bajo maldición al hermano. Amén, hermano, porque es un mandamiento de la ley. Era uno de los 10 y era el principal. Y fue el mandamiento. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Así haremos, Señor, conforme tú has dicho, así haremos. Y tenían un ídolo ahí, hermanos. Tenían un becerro de oro. Y dijeron, así haremos. ¿Vio? Y así, hermanos, nosotros no podemos. Si nosotros tratamos de cumplir un mandamiento, nos ponemos bajo maldición y hacemos nulo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él conquistó nuestro corazón con su amor. Cuando nos ofrecieron la salvación y yo sabía que Él me amaba, vine a sus pies. Él conquistó mi corazón por medio del amor. Por eso le amo. Porque cuando yo me enteré que tenía vida eterna, que había sido justificada de mis pecados delante del Padre, por el sacrificio de Él, ese amor conquistó mi corazón. Y ahora puedo decir, Señor, te amo. Le decía a mi esposo ayer, cuando yo escuché este mensaje de la gracia, y ellos oraban con el hermano Emilio Velastiquí, y ellos decían, Señor, te amamos porque tú nos amaste. Y yo decía, qué ridículo, así, ¿vio? Porque decía, ¿cómo? Si no hay, ¿a quién aman? Porque yo le puedo decir a Él que lo amo, porque lo veo. No lo conocía al Señor. Y hacía 9 años que estaba en la congregación, hermano. Pero cuando yo empecé a escuchar este mensaje de la justificación, y que Él me había salvado con salvación eterna y que había perdonado mis pecados, y no solamente que los había perdonado, sino que los había borrado, que me dio vida eterna, que ahora podía entrar a la presencia del Señor. Eso conquistó mi corazón. Entonces yo ahí entendí cuando ellos decían, Señor, te amamos, Señor. Y yo le pude decir al Señor, Señor, te amo. Te amo, Señor, porque tú me amaste, pero no fue a través de un mandamiento, ¿vio? Amarás al Señor tu Dios. No, sino fue porque Él conquistó mi corazón, hermano. Y así tiene que ser. Mire, aún en esas pequeñas cosas tenemos que ver. ¿Por qué no podemos entender a veces lo que nos pasa? ¿Por qué no podemos gozarnos en este camino de gracia? Porque de alguna manera tratamos de que las cosas buenas sean hechas una realidad por medio de mi esfuerzo. Pero no es por medio del esfuerzo, es por creer la palabra de Dios, hermanos amados. Que el Señor los bendiga, que Él pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento cada día más. Fíjese la oración, siempre recalco, hace años el Señor me dio a entender esto y lo recalco siempre. La oración de Pablo a los Efesios, hermanos que amaban al Señor, que su amor era conocido, se divulgaba porque ellos veían un necesitado y lo socorrían. Pero Pablo oró, dice, ruego al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que Él abra los ojos de vuestro entendimiento.
Dice, para que puedan conocer al Señor. Yo no lo conocía, hermano, y hacía 9 años que estaba en el camino del Señor. Pero cuando Él abrió los ojos de mi entendimiento, pude ver claramente y me pude gozar en su presencia y lo pude amar. Y cada día, aunque a veces uno tiende a quitar los ojos del Señor y a desanimarse, el Señor viene con su palabra y nos renueva. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo. Goces en esta gracia. Amén. Gloria a Dios. Profundice más, pero no para conocer y para tratar de sobrepasar aquel o aquel, no, para que usted pueda ser un vencedor acá en el interior. Ahí en el libro de Romanos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros ponemos bajo yugo de esclavitud a los hermanos, a los hijos, a otros, haga esto, haga lo otro, pero no, dice que la renovación de nuestro entendimiento, cuando nosotros sabemos que Él derramó su amor en nosotros, hermano, ¿qué hace? Fluye. Cuando usted pone jugo en un vaso, ¿qué hay? Jugo. Cuando pone agua hay agua, no hay otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer y declarar lo que la palabra de Dios dice. Que el Señor los siga bendiciendo, hermano. Gócese en la presencia del Señor. Gloria a Dios. El Señor bendiga a nuestra hermana. Gracias le damos al Señor. Invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Vamos a levantar la ofrenda. Amén. Hermano Jesús va a levantar la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Y después le voy a dar al pastor para que traiga el mensaje en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Gracias, Jesús. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Y lo hacemos. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, sí. Gracias, Señor amado. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre de la gloria. Bendice, Señor Señor. bendiga, hermano. Así como estamos a recibir al pastor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias le damos al Señor, ¿no? Amén. Por todo lo que hemos escuchado. Amén. Muy hermoso. Gloria a Dios. Y esperemos que el Señor siga obrando Amén. su obra en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Porque Gracias. la obra de Dios somos nosotros mismos. Gloria a Dios. No, Dios obra a través de nosotros y en nosotros. Bendito es. Primero obra en nosotros Gloria a Dios. y después obra a través de nosotros. Gloria a Dios. Y bueno, y Él obra por su palabra, por el Espíritu Santo. Y bueno, hermanos amados, y es ver esa obra, ¿no? Es hermoso, es gozarse. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Gálatas, Gloria a Dios. en el capítulo 3 estuvimos leyendo, Gloria a Dios. alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Lo Jesús. vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 6. Aleluya. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿No? Gloria a Dios. Y porque Abraham era un idólatra. Bendito. Él vivía en una tierra de idolatría. Sus familiares eran todos idólatras, ¿no? Y no sabemos hasta qué grado este hombre era idólatra.
¿Por qué Dios lo miró a este hombre? A un idólatra, ¿no? Y lo trajo a sí mismo. Se le manifestó Dios a Abraham. Y cuando dice que Abraham creyó, él recibió la palabra de Dios y recibió a Dios mismo, ¿no? Es como nosotros ahora, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros oímos la palabra y recibimos, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y por eso somos salvos, por eso somos justos, ¿no? Así como Abraham, dice que Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. No, porque él recibió a Dios como su Dios, ya dejó después la idolatría. Lo recibió en su corazón. No solamente que él recibió la palabra de Dios por la fe, sino que recibió a Dios mismo como su Dios. Y nosotros también recibimos, no solamente recibimos el Evangelio, sino que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. También nosotros éramos idólatras y éramos pecadores, como Abraham, ¿no? Pero ahora somos hijos de Dios. Ahora somos justos, no delante de Dios. Dios nos declaró justos por medio de la justicia de Cristo. Amén, hermanos. Eso ya lo hablamos ayer. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y sí, porque sin fe no se puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin fe no se puede acercarse a Dios, y sin fe Dios no se puede hacer uno con nosotros, ¿no? Es decir, Dios se hace uno con nosotros cuando Él regenera nuestro espíritu, porque nuestro espíritu fue regenerado por medio de que Dios se metió en nuestro espíritu, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ahora nuestro espíritu fue vivificado. Es decir, al estar Dios, al Dios mezclarse con nuestro espíritu, entonces el espíritu que estaba muerto recibió una vida resucitada, que es la vida del Señor Jesucristo. Que tenemos un espíritu resucitado nosotros, así como después vamos a tener un cuerpo resucitado, ¿no? Y bueno, y entonces dice, sabed que por lo tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, ¿no? Y nos lleva a que Abraham es nuestro padre, porque por la fe de Abraham, ¿no?, nosotros también hemos logrado creer en Jesucristo, en nuestro amado Señor Jesucristo. Sin saberlo, estuvimos imitándolo a Abraham, sin conocer su vida. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios. Y entonces vio la palabra que a mí me gustó en este pasaje, es previendo. La Escritura es que provee la Escritura. La palabra provee de antemano, provee. No, ya la Escritura previendo ya de antemano, ¿no? Viendo ya de antemano que Dios iba a justificar a los gentiles, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la palabra? ¿Qué hizo Dios? Y bueno, Dios proveyó de antemano, Dios proveyó, ¿no? Y dice antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿no? Entonces nosotros vemos que todas las bendiciones que nosotros la hemos recibido fueron por gracia.
porque Abraham lo recibió por gracia. No, para entender un poquito más sobre este tema, vamos a leer ahí en Josué 24. Capítulo 24. Acá está mencionado la palabra yo, ¿no? Unas 7 veces más o menos. Ahora, ¿a quién se refiere cuando está pronunciado el yo? ¿Y en qué sentido está pronunciado el yo? Entonces, juntando Josué todas las tribus de Israel, en Siquén llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales y presentáronse delante de Dios, ¿no? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente a la otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham, y Nacor, que servían a Dios extraños. Eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y yo tomé a vuestro padre, ahí está el yo. No es que había algo en Abraham digno, ¿no? de que Dios pudiera decir, este hombre merece algo, sino que Él lo tomó. Amén. Igual que a nosotros. Amén, gloria a Dios. No, como Abraham, fue Dios el que hizo todo, ¿no? Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, así como Dios nos tomó a nosotros. Amén. ¿Qué hicimos para que Dios nos tomara? No, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, pero sin embargo Él nos trajo así, nos tomó, Él nos buscó y Él nos atrajo por medio del Evangelio. Dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájele por la tierra de Canaán y aumenté su generación y le di a Isaac. Acá no dice nada de que Abraham hizo algo, ¿no? para recibir algo, sino que él creyó y Dios lo bendijo por haber creído. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú. A Esaú di el monte de Sir, que lo poseyese, mas a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié, otra vez yo ahí, y yo envié a Moisés, ¿no? Eso es algo que Dios hizo, ¿no? Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, después lo saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, como llegaron a la mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres, como Dios le está haciendo ver a ellos lo que Él hizo, ¿no? Para que ellos despertaran, para que ellos pudieran apropiarse de toda la herencia que Dios les había dado a ellos, porque hasta ese entonces habían conquistado una gran parte de la herencia, pero le faltaba todavía. Y siguieron a vuestros padres hasta el Bar Bermejo con los carros y la caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, vuestros ojos los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y introduje en la tierra de los amorreos que habitaban en la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y así como Dios nos puso sobre todo principado y potestad, ¿no? Como dice en el libro de Efesios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Él puso todos nuestros enemigos debajo de nosotros. Nosotros tenemos autoridad sobre todo potestad, sobre todo demonio, sobre todo principado. Tenemos, porque esa autoridad nos dio el Señor. ¿Qué hicimos nosotros para alcanzar eso? Nada.
todo lo hizo nuestro amado Señor. Gloria a Dios. ¿No? Mas yo los entregué en vuestras manos, ¿no? Y poseíste su tierra. Nosotros ahora también poseemos la tierra, ¿no? La tierra que nosotros poseemos es Cristo el Señor. Y lo destruí porque es una tierra de bendición de nosotros estamos, ¿no? Y Cristo es bendición para nosotros, por lo tanto Él es la tierra que nosotros hemos heredado. Y lo destruí delante de vosotros, a los enemigos. Y levantándose después Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendije repetidamente y os libré de sus manos. Fíjense que cuando nosotros somos bendecidos, ya no podemos ser maldecidos. Dios nos bendijo a nosotros. No, Dios nos bendijo. Entonces, ¿quién nos podrá maldecir a nosotros? Nadie nos puede maldecir, porque la bendición de Dios siempre es mayor que la maldición que nos puedan echar. Entonces, como hemos hablado hace poco, ¿no? Que el Señor Jesucristo llevó nuestra maldición en el madero. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Y aunque nos quieran maldecir, ya no, Dios no, porque la maldición tiene que venir de Dios. Y Dios no nos puede maldecir a nosotros porque Él ya nos bendijo por medio de Jesucristo. ¿No? ¿Y qué hicimos nosotros? No hicimos nada. Solamente hemos creído. ¿No? El sacrificio lo pagó el Señor Jesús. ¿No? Y Dios nos está llevando y le está llevando a los israelitas que nosotros demos el valor de lo que Él hizo por ellos, y nosotros tenemos que darle el valor a lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y cómo le damos valor? No volviendo nosotros a, como dice el apóstol Pedro ahí en Gálatas, si las cosas que derribé, las mismas cosas, vuelvo a levantarme, hago transgresor. Nosotros ya no podemos volver atrás. Ya no podemos volver a la iglesia legalista. Póngale que usted tenga la oportunidad de volver, su pastor legalista resucite, que todos los hermanos que estaban en la iglesia legalista resuciten y estén todos ahí. Por más que suceda todo eso, no pudiéramos volver. No podemos, porque para volver tenemos que pisar la sangre de Cristo. Para volver tendríamos que desechar la gracia de Dios. Imagínense volver atrás, ni soñando. Por eso nosotros no tenemos añoranza por las cosas que han pasado, porque ahora sabemos que las cosas que están delante son mucho mejores. Porque si vamos a la verdad, las cosas que hemos dejado nos trajeron mucho sufrimiento. Gloria a Dios. Pero las cosas que vinieron después fueron más excelentes. Mas yo no quise escuchar a Balaam antes, os bendije repetidas veces y os libré de sus manos. Y pasando el Jordán viniste a Jericó, ¿no? Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los pereceos, los cananeos, los eteos, los jeseos, los jebeos, los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Fíjese. Y envié tábanos delante de vosotros, los cuales los echaron delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. No fueron ellos sino que Dios obró la victoria. Amén. Entonces, ahí nos está llevando que nosotros tenemos que imitar la fe, ¿no? La fe de aquellos que tuvieron fe en Dios, ¿no? Y por más que nosotros peleemos, por más que nosotros batallemos, nosotros no vamos a obtener la victoria, sino Dios nos da la victoria. Y eso por gracia, eso por la fe. Os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y las viñas y los olivares que no plantaste, ¿no? Y coméis. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad en medio de vosotros, en medio los ídolos, a los cuales sirvieron vuestros padres. Fíjese, Israel, después de todo lo que Dios había hecho,
Israel volvió nuevamente a adorar los ídolos que los padres adoraron. Fíjese, no reconocieron ellos lo que Dios había hecho por ellos. Por eso ellos estaban cegados por su rebeldía, digámoslo así, ¿no? Por su ignorancia. Ellos estaban cegados, creyendo que ellos mismos consiguieron por sí mismos todo. Quitar en medio de los... Tal vez le dieron el mérito a algún dios que ellos adoraban, ¿no? Quitar en medio a los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres en la otra parte del río, en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Dios, a Jehová, escogeos a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor, o a Jehová. Decía Josué, ¿no? Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos han guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Jehová echó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y Dios celoso, y no suplirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si dejares a Jehová y si vieres a los dioses ajenos, se volverás y os maltratará y os consumirá después que nos has hecho el bien. Bueno, sabemos que Dios hoy no puede hacer eso, porque no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Cristo. No, hoy Dios nos bendice completamente en Cristo, pero eso no quiere decir que no podamos recibir algún mal. El mal que nosotros recibimos no es un castigo de Dios, sino es una consecuencia de lo que hemos decidido, de lo que hemos determinado. Hay muchos que determinan dejar al Señor. No, a muchos les duele que yo diga que dejar la iglesia es dejar al Señor. Pero yo creo firmemente eso. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando dejamos de congregarnos, dejamos al Señor. Y nos vamos al terreno de Satanás, al terreno de la carne. Y bueno, y ahí recibiremos no bendiciones, sino que recibimos consecuencias. Porque está escrito que lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Entonces nosotros tenemos que siempre mantenernos en la iglesia, siempre en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. El pueblo entonces dijo a Josué, no, antes a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y puso ordenanzas y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, levantándola allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Bueno, y entonces vemos que acá ¿por qué fuimos acá? Por lo que dice acá en Gálatas, que nos habla de Abraham, ¿verdad? Y la Escritura, previendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva hablando, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Vio? Si nosotros queremos guardar la ley, tenemos que guardar toda la ley, ¿no? La ley nos manda que si en nuestro hogar hay un hijo desobediente, nosotros tenemos que apedrarlo. Tenemos que llevarlo a la puerta y apedrarlo, matarlo. Y si no lo matamos a ese hijo desobediente, entonces estamos infringiendo la ley. Y estamos bajo maldición. Fíjense. Y muchos hermanos quieren meterse ahí abajo, bajo la ley. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pretender satisfacer la demanda de la ley? En nada, ni un punto, ni una coma tenemos que tratar de satisfacer, como decía mi esposa, ¿no? Sobre el primer mandamiento. No, nosotros no tenemos que hacer eso. No podemos enseñar a nuestros hijos a que ellos tienen que amar a Dios, ¿no? Como un mandamiento, no como que tienen que cumplir ese mandamiento, sino que nosotros tenemos que llevarle a los hijos a amar a Dios a través de que nosotros amamos a Dios. No, nosotros amamos al Señor. Y bueno, y ellos al principio no van a entender, pero después con el tiempo ellos van a entender, porque el Señor le va a hacer entender. Entonces dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas, ¿no? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjese, todas. Eran 600, no sé cuántos mandamientos había en la ley de Moisés que los hombres tenían que cumplir, ¿no? Sabemos que la ley, el propósito de la ley, no era que el hombre la cumpliera, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿no? No podemos justificarnos, tampoco podemos perfeccionarnos, tampoco podemos santificarnos, ¿no? Por medio de la ley de Moisés, ¿no? Nosotros estamos bajo otra ley ahora, que es la ley de Cristo, la ley de la fe, ¿no? Y eso es por medio de la palabra de su gracia. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por fe o por la fe vivirá, ¿no? Y creemos la palabra. Creemos la palabra, y si la creemos, se tiene que hacer una realidad en nosotros, ¿no? Y nosotros la creemos, y para que la palabra se haga una realidad en nosotros, nos tenemos que rendir al Espíritu, porque el Espíritu lo hace una realidad en nosotros. Nosotros no podemos hacer una realidad nuestra fe. El que le hace una realidad nuestra fe es el Espíritu. Por eso Dios nos dio el Espíritu a nosotros. Y por eso necesitamos no solamente el Espíritu Santo, sino su poder. Amén. Y me seréis testigos. ¿Cuándo fueron testigos? Cuando recibieron el poder. Pero el Espíritu lo recibieron antes, ¿no? El Espíritu Santo lo recibieron ahí en Juan, capítulo 20, versículo 21, que a ver, podíamos leer ahí. Ahí recibieron el Espíritu Santo los apóstoles. Pero después, en Hechos capítulo 2, ahí ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo uno lo recibe cuando nace de nuevo. Pero el poder del Espíritu Santo, eso lo puede recibir después. ¿Alguien encontró? 20:22. 20:22, bueno. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo recibí. Él estaba dando algo ahí, y ellos lo tenían que recibir. Un soplo. ¿Cómo puede ser? No, ellos dando a entender que Él iba a enviar el Espíritu Santo, porque si no me fuera no puedo enviarle el Espíritu Santo, le dijo el Señor. Entonces recibí el Espíritu Santo. Entonces le sopló como algo figurativo, digámoslo así. Y ellos lo tenían que recibir. ¿Cómo lo recibieron? Por la fe. Tenían que creer que ese soplido que salió de la boca del Señor era el Espíritu Santo. Fíjese, ¿no? Entonces, nosotros ahora recibimos el Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo.
¿no? Para que esa fe que nosotros decimos tener se pueda hacer una realidad. Entonces, ¿cuándo le somos testigos al Señor? ¿Cuando recibimos el Espíritu Santo o cuando recibimos el poder? Porque ahí en Hechos, vamos a leer ahí Hechos capítulo 2, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, no me acuerdo el versículo, y me seréis testigo, dice ahí, ¿no? En Judea, en Samaria, quiere decir que no le somos testigos a Dios cuando recibimos el soplo, ¿no? Cuando nacemos de nuevo, aunque tengamos el Espíritu Santo, no le somos testigos, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque mientras que ellos tenían el Espíritu Santo, ellos estaban en el aposento alto, escondidos ahí, esperando la promesa, ¿no? Yo no creo que un hermano que busque el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas no lo reciba. No creo. Yo creo que un hermano que busca el ser lleno del Espíritu Santo, que busca recibir el poder del Espíritu Santo, yo creo que si él cree, si él ora al Señor y cree con todo su corazón, Dios no le puede negar. Porque eso es para todos. Dios no puede decir, a este le doy y a este no le doy. A este le doy y a este no le doy. No. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es para todos. Todos necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué dijimos que íbamos a leer? Hechos 1:8. A ver, hermano, ¿quién puede leer, por favor? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por la fe. ¿Cómo recibimos el poder del Espíritu Santo? Por la fe. El poder. No solamente el Espíritu Santo se recibe por la fe, sino que el hablar en lengua también uno lo recibe por fe. Entonces uno en el culto viene y empieza a alabar a Dios, como dice el hermano Mascaraña. Empezamos de a poco a alabar y empezamos a glorificar, levantamos nuestra voz. Lo que pasa es que nosotros no estamos demasiado callados, no empezamos a glorificar al Señor. Pero si le damos lugar al Espíritu, entonces el Espíritu se va a manifestar por medio de las lenguas. Amén, hermano. Entonces fíjese lo que dice aquí el Señor. Y dice, creo que estaba en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciese en las cosas de la ley que están escritas ahí para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe. Las obras no son de la fe. Porque eso es lo que está diciendo acá. También hay otro pasaje donde nos habla sobre las obras y sobre la fe. Si es por fe, no es por obras. Si fuera por obra, entonces no es por fe. No me acuerdo en qué lugar está ese. Gloria al nombre del Señor. A ver si alguien me lo encuentra. Y la ley no es de la fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. La ley dice así. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjese, nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿No? Porque está escrito que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahí está, ¿ven? La promesa del Espíritu se recibe por la fe. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, usted tiene que caminar como que usted recibió el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y tiene que venir al culto con ese poder. No, tiene que venir con ese gozo, porque el Espíritu Santo es gozo. El Espíritu Santo es paz. ¿No? Y ahí tiene en Gálatas también, acá donde dice los frutos, o el fruto del Espíritu es. Entonces, cuando venimos con el poder del Espíritu Santo en nosotros,
nuestros cultos van a ser diferentes. No, va a ser lleno de adoración, lleno de alabanza. Gloria a Dios. ¿No? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿No? Y Dios hizo un pacto con nosotros. ¿No? Y ahora nadie le puede agregar algo. Nadie le puede agregar la ley a ese pacto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ese pacto que Dios hizo con Abraham. A Abraham le fue hecha las promesas. Y a su simiente. No dice a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y nosotros somos los descendientes de Cristo, digámoslo así. A la simiente. Cristo fue el primero. Después venimos nosotros. Y nosotros le damos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Heredamos esa promesa. Esto pues digo, el pacto previente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 400 años después, vino la ley. ¿Vio? 400 años después. No anula el pacto que Dios hizo primero. No, aunque Dios dio la ley. Pero aunque Dios dio la ley, no puede anular el primer pacto. Porque ya es un pacto, ¿no? Dice que no puede ser abolido cuando hay un pacto. Quiere decir que primero estuvo la gracia. Porque nosotros vemos que por gracia Dios salvó a Abraham. Por gracia Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por gracia Él lo sostuvo en el desierto. Todo fue por gracia. 400 años después vino la ley. Pero la ley vino, pero no puede la ley anular el primer pacto. No lo puede anular. Porque ya hay un pacto previo. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Ya vamos a ir a eso. Porque dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 400 años después, no lo abroga, no lo anula para invalidar la promesa. No puede la ley ser mayor que la gracia. La gracia es mayor. ¿Por qué? Porque la gracia fue primero. ¿Cuál tiene más valor? ¿El primer pacto o el segundo pacto? ¿No? El primer pacto. Pero todos toman el primer pacto como la ley. Pero no, hubo un pacto anterior a la ley, que fue el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿No? Después vino, 400 años después vino la ley. Bueno, entonces no puede invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa, porque si el pacto que Dios, si la ley fuera mayor que el primer pacto, entonces no hubiera necesidad de que Cristo muriera en la cruz de Calvario. No hubiera sido necesario que Él derramara su sangre. Sí, vamos al segundo pacto. Solamente el hombre tenía que cumplir con las demandas de la ley y él iba a alcanzar la justificación, la vida eterna, la santificación, todo por medio de la ley. Si la ley fuera mayor que la gracia, a eso está hablando aquí la palabra. Pero no, porque el primer pacto no se puede violar, porque dice, cuando se hace un pacto entre hombres, pero que lo busco, dice que Cristo, ¿encontraron el versículo? Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, aquí en el 15, ¿no? Nos pone un acuerdo entre hombres, humanos, un acuerdo entre personas.
hablo humanamente, dice, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Es decir, que un hombre hace un pacto con otro hombre, aunque venga otro pacto, no puede ser inválido el primer pacto. No puede ser inválido. La ley siempre va a apoyar el primer pacto que se hizo, la ley de los hombres. No, pero ustedes hicieron un pacto anterior. Entonces, así también es con Dios. Dios no puede pretender que el hombre alcance la justificación, la vida eterna o cosas así, no por medio de la ley, sino que era por medio de la simiente. Y la simiente es Cristo. Entonces Dios nunca nos quiso bendecir a nosotros por medio de la ley. Siempre Él nos quiso bendecir por medio de la simiente. La simiente es Cristo. Amén. Entonces en el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, si nosotros pudiéramos alcanzar la perfección, la santificación, no por la ley, por las obras de la ley, entonces por demás vino la gracia. ¿Para qué vino la gracia? Porque Dios sabía que el hombre no iba a poder alcanzar la vida eterna, la justificación sobre todo, el nuevo nacimiento por medio de la ley, porque la ley no podía ser cumplida por el hombre por la naturaleza pecaminosa que estaba en él. Eso lo explica el hermano Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Ahora sí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Se entiende? Entonces nosotros no podemos meter a los hermanos bajo la ley. No, tiene que ser bajo la gracia. No podemos perfeccionarnos por la ley. Por eso Pablo dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿No? Y dice, pero Dios, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la ha concedido a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y acá lo explica, ¿vio? En el 19, fue añadida. ¿Vio? Fue añadida. Y eso de ser añadido, da a entender como que fue colocado allí para hacer resaltar algo. No fue dado para que el hombre la cumpliera, sino que fue añadida, fue puesta para resaltar algo. ¿Qué quería resaltar Dios por medio de la ley que fue añadida? Quería resaltar la gracia. Fue añadida, no para cumplir, no para perfeccionar al hombre, no para que el hombre alcance la santificación, o la vida eterna. No fue añadida para eso, sino que la ley fue puesta para hacer resaltar la gracia de Dios. Entonces dice que fue añadida. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y muchos dicen que la ley fue puesta, como nosotros pensábamos también, que la ley fue puesta para que el hombre dejara de pecar, para ponerle un freno al hombre. Y nosotros sabemos que aunque estaba la ley, el hombre vivía desenfrenado en su desobediencia y en su pecado. La ley no fue ningún freno para dar al hombre. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, ¿vio? Hasta que viniese la simiente. Es decir, que está tratando de resaltar el primer pacto que Dios hizo con Abraham. Porque las bendiciones iban a venir por medio de la simiente. Pero muchos creyeron de que se podía santificar o se podía perfeccionar por medio de la ley, tomando una postura religiosa, obedeciendo ciertos mandamientos, ciertos estatutos. Uno pensaba que iba a alcanzar, agradar a Dios por medio de eso, o perfeccionarse. Cuando nosotros ponemos
¿no? a los hermanos bajo la ley, bajo cualquier tipo de ley, lo que se va a manifestar es la desobediencia de la carne. Así que nosotros no tenemos que educar a nuestros hijos por medio de la ley, con una ley. ¿No? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos por medio de la simiente, ¿no? Que es Cristo en nosotros. ¿No? Tenemos que manifestarle a Cristo. Ellos tienen que ver a Cristo en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, fue hecha la promesa. ¿A quién? Bueno, a Abraham, sabemos. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? ¿A quién le fue hecha la promesa? A la simiente. ¿Qué promesa le fue hecha? Que sería heredero de todo, ¿no? Y por esa simiente la tierra iba a ser bendecida. Y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. ¿Quién? La ley. Fue dada por medio de ángeles, por medio de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. ¿No? Nosotros no tenemos que odiar la ley de Dios, ni hablar mal de ella, porque como Pablo dijo, la ley es santa, justa y buena, ¿no? Pero nosotros decimos que la ley fue añadida para hacer resaltar la gracia, como vamos a ver. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, y acá habla otra vez, que es por la fe en Jesucristo, fue dada a los creyentes. Quiere decir que los creyentes iban a alcanzar las promesas por la fe y no por medio de la ley. Iban a alcanzar las promesas por medio de la simiente y no por medio de la ley de Moisés. Entonces, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Ahí estábamos encerrados. ¿Y por qué estábamos encerrados ahí? Porque la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Que no me acuerdo dónde está ese versículo. No, porque la ley, el propósito de la ley es que nos hacía entender que nosotros éramos pecadores, que necesitábamos un Salvador. Por eso fue añadida, para hacernos ver, para enseñarnos que nosotros éramos pecadores, para eso fue añadida, para que reconozcamos que nunca podíamos nosotros agradar a Dios por medio de nuestra naturaleza humana. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Iba a ser revelada la fe se iba a manifestar en la persona de Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Nuestra maestra de escuela. ¿Por qué? Porque nos enseñó. ¿Qué nos enseñó la maestra de escuela? ¿No? Que nosotros no podíamos ser salvos por medio de la ley, porque éramos pecadores, porque la ley, lo que nos enseñó la maestra de escuela, que nosotros éramos pecadores y que nosotros necesitábamos una ayuda para poder alcanzar la justificación, para poder alcanzar la vida eterna, para poder ser librados del infierno y de la condenación eterna. Eso nos hacía ver la ley de Moisés. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué nos llevó a Cristo? Porque Él era el Salvador. Él era el único que nos podía salvar. El único que nos podía liberar de la maldición que heredamos ¿de quién? De Adán. El único que nos podía hacer. Entonces la ley fue una maestra de escuela. Por medio de los mandamientos vinieron, los mandamientos santos, justos y buenos vinieron para hacernos ver que nosotros no podíamos cumplir. Porque ellos ¿qué dijeron? Todo lo que tú digas lo vamos a hacer. Y entonces le fue dada la ley de Moisés para que ellos se dieran cuenta que no lo podían hacer. ¿Vio? Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado. Y ser justificado es algo maravilloso, ¿no? Porque ahora Dios nos ve sin culpa, sin pecado a nosotros. Dios nos ve sin pecado. ¿A quién? A todo lo que hemos creído. Nos ve a través de la sangre de su Hijo. Dios no nos ve en la carne, Dios nos ve en Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Y cuánto glorifican al Señor por eso? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Fíjese, hermanos amados. Entonces, ¿la ley fue buena o no fue buena? Fue buena. ¿No? ¿Por qué fue buena? Porque nos llevó a Cristo. Fíjese, aleluya. Y ahora en Cristo somos salvos, somos justos. No tenemos vida eterna. Y entonces, ¿cómo nos vamos a estar enojando con la maestra de escuela? ¿Cómo vamos a ser enemigos de la maestra de escuela? No somos enemigos, nosotros ponemos la ley en su lugar. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos la ley ya cumplió su propósito. No, ya nos hizo ver claramente que necesitábamos un Salvador y que el Salvador era Jesucristo, nuestro Señor. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Fíjese, más claro, échele agua, hermano. ¿Yo? Y esto hay que predicarlo a los hermanos que no lo conocen. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No? Su nombre es sobre todo nombre. Ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto en cuanto a la salvación, ¿no? Todos podemos ser salvos y tener la vida eterna. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Hasta ahí termina el capítulo 3, hermano. Entonces, fíjese, podemos gozarnos y podemos venir al culto y ahora habernos desasido de la ley, de las obras de la ley, podemos venir con la gracia nada más. Y venimos contentos porque estamos entendiendo, nuestros ojos del entendimiento se están abriendo. No solamente para que nosotros entendamos todo este plan maravilloso que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, nuestros ojos se están abriendo, sino para que hagamos un culto con alegría, con gozo al Señor, porque mire lo que Dios hizo por nosotros y en nosotros, si no hay motivo de alabarle y de glorificarle al Señor. Amén, hermanos. Que el Señor pueda mandar músicos a la iglesia. Necesitamos músicos para que ellos puedan llevarnos a alabar y a glorificar al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor Jesús. Gracias, Señor. Padre amado, te damos las gracias. Muchas gracias, Padre, por la maestra de escuela. Gracias, Señor, por nuestro ayo. Pero más gracias te damos, Señor, por la simiente. Señor, ahora entendemos que lo que tú hiciste por medio de la ley era resaltar la gracia. Señor, porque la gracia no es por las obras, sino que la gracia es por la fe. Y ahora por la fe nosotros somos santos, justos y perfectos, Señor. Señor, ahora por la fe somos uno en Cristo. Por la fe, Señor, hemos sido justificados. Hemos sido reconciliados contigo, Señor. Y sabemos que por la fe heredamos todas las promesas. Señor, no por las obras, sino por la fe heredamos todo. Señor, por eso decimos que somos vencedores y más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque tú venciste lo que nosotros nunca hubiéramos podido vencer. Nosotros solamente tenemos que apropiarnos de todas las victorias por medio de tu triunfo que tú tuviste, Señor. Nosotros somos más que vencedores, Señor, por medio de Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por haber ofrendado a tu Hijo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos hace entender todas estas cosas, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, que es nuestro refugio en este mundo, donde nosotros estamos protegidos por ti, Señor. Porque en cada ciudad de refugio había un sacerdote, Señor. Y tú eres el sacerdote, el sumo sacerdote que nos protege,
Señor, de lo que buscan nuestra vida, Padre. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a los hermanos que están escuchando, a las hermanas que están escuchando. Señor, ayúdales, bendíceles, que esta fe, Señor, que Abraham, Señor, alcanzó, Señor, pueda, Señor, alcanzarlo también todo aquel que cree en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este plan de salvación. Gracias, Señor, porque tú nos buscaste a nosotros, tú hiciste todo por nosotros, Señor. Lo que nosotros tratamos de hacer por medio de las obras, Señor, lo hemos alcanzado por la fe, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado. Bendecido sea tu nombre. Señor, llena con Espíritu Santo y fuego aquellos hermanos que están buscando la llenura, Señor, puedan ser llenos, Señor amado. Señor, que puedan recibir el poder para dar testimonio, Señor, para que sean testigos, Señor, de que tú eres real, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Jesús amado. Jesús querido, aleluya, gloria sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por la salvación, por la vida eterna, por el nuevo nacimiento, Señor. Gracias por haber derramado tú en nuestros corazones tu amor, Señor. A ti sea la gloria para siempre, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu poder, tu gloria, Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por habernos salvado, por habernos liberado de la condenación eterna, del juicio eterno, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre, Jesús querido. Gracias, Señor, por tu espíritu, orando nuestro espíritu. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de los vivientes para la vida eterna, Señor. Y nadie nos borrará de allí, Señor amado, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor amado. Gracias, Señor, gracias, Jesús querido, por la justificación, por la vida eterna, Señor, por esta gracia maravillosa, por el primer pacto, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tú, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor amado, gracias, Señor Jesucristo. Bendice a los hermanos, Señor, en el viaje de regreso a sus hogares, guárdalo de todo mal. Que tengan un día de muchas bendiciones conjuntamente con sus seres queridos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor te bendiga, hermano. La mañana ha terminado.